Hola a todos, soy Sergio Nozal, esto es SARC Inversiones y en este vídeo, principalmente dirigido para inversores y clientes de SARC Capital, tanto en el programa de inversión Global Macro como el ORCX3, me gustaría hacer un pequeño repaso de la situación de mercado, basándome en el informe mensual que habrás recibido por email, en el caso de que seas inversor. Y bueno, me gustaría pues, repasar el mercado y ver las claves que hemos tenido a lo largo del mes, así como una revisión de los portfolios. Bien, así que bueno, comenzamos. En primer lugar, bueno, pues agosto ha sido un mes positivo para la renta variable. El S&P 500 cerraba con un 1,91% y ahí podemos ver la evolución que tuvo el índice durante el mes. Principalmente alcista todo el mes, excepto una primera semana de fuerte caída, que bueno, que a nivel de portfolio, sobre todo en el Global Macro, nos afectó. Si os acordáis, en el cierre del mes pasado hablábamos de que iniciábamos el mes con una exposición defensiva. Habíamos visto una fuerte rotación de flujos a mercados más defensivos. Pero bueno, el S&P 500 se dio la vuelta en V y rápidamente hubo una reestructuración de cartera, que bueno, a partir de ahí ha ido bastante bien, pero esa primera semana nos pesó, digamos, en la rentabilidad mensual. El sistema Global Macro cerraba con un 0,61% negativo. El sistema ORCX3, mucho más rápido a la hora de adaptarse a ese tipo de movimientos, pues tenía un buen cierre y lo hacía con un 3,03% positivo. Luego, al final del informe, hacemos un repaso de la situación actual de los portfolios y lo comentamos. Pero antes, hacemos un repaso a la situación económica y vemos cuáles han sido las claves de este mes de agosto. Bueno, lo principal, tal y como comento aquí, vino a raíz del discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, donde básicamente nos decía que en septiembre, dentro de 3 semanas, pues la Fed va a iniciar un nuevo ciclo de bajada de tipo. Bien, se espera que sean 25 puntos básicos y luego está por ver cuántas bajadas más harán en los próximos meses. Hay analistas que hablan de hasta 3 bajadas, otros que podría quedarse en 2. Bueno, eso lo iremos viendo y va a depender un poco de los datos que vayan surgiendo, sobre todo a nivel de inflación y también a nivel de desempleo. Pero bueno, el motivo principal, bajo mi punto de vista, de por qué la Fed se ha animado a iniciar ese movimiento a la baja de los tipos de interés, básicamente es, por un lado, porque el nivel de inflación ha permanecido bastante estable en los últimos meses y, sobre todo, porque el efecto de las tarifas de Trump, ese miedo a que esos tarifazos se viera repercutido en los precios, pues finalmente no se ha dado. Y aunque hay previsión de que podamos ver cierto repunte, en principio parece que la situación no es tan grave como se esperaba. Así que muy probablemente pues la Fed lo está viendo y bueno, y les ha animado pues a iniciar ese movimiento de tipos a la baja para empezar a mover la economía. A partir de ahora, pues el nivel de desempleo sobre todo va a ser clave para que este nuevo ciclo de bajada de tipos se mantenga en el tiempo y sería bueno y positivo para que bajasen los tipos, que a su vez repercuta en la economía real y en las bolsas hacia el lado alcista, que el desempleo pues se fuera deteriorando como así lo está haciendo. Va poco a poco, pero hay un proceso de destrucción de empleo que obviamente es positivo pues para todo este plan de bajada de tipos. Ese, bajo mi punto de vista, va a ser el principal indicador que la Fed va a seguir en los próximos meses y mientras ese deterioro se mantenga, pues es muy probable que esa continuación de bajada de tipos permanezca, ¿no? Eso lo iremos viendo pues en los próximos meses.
Otro punto clave del mes de agosto ha sido la temporada de earnings, los resultados empresariales, que bueno, hemos tenido correspondientes al Q2, al segundo trimestre del año, y la verdad es que los datos han sido bastante buenos, se han batido expectativas tanto en beneficios como en ventas, y de hecho los datos han sido mejores que los promedios de los últimos 10 años, como vemos aquí en pantalla. Así que la previsión sigue siendo positiva y buena para las empresas, y las perspectivas de crecimiento a un año siguen siendo favorables. Así que bueno, resumiendo, por fundamentos, la situación está positiva y la expectativa, todo ello hace que pues la expectativa de continuación alcista pues siga vigente. De hecho, a nivel estadístico, como vemos aquí en pantalla, cuando la Fed ha iniciado bajada de tipos con el S&P 500 cerca de nuevos máximos, generalmente ha sido un signo muy positivo para las bolsas, como el momento actual. De hecho, la rentabilidad a 6 y 12 meses, una vez se ha iniciado ese momento, ese punto de bajada de tipos, pues han sido positivas, con un 100% de veces un rendimiento positivo a 12 meses, bien, con un promedio del 14% en el año. Así que bueno, es muy probable que en septiembre del año próximo, de 2026, pues el S&P 500 esté por encima de los niveles actuales. Bueno, y en el corto plazo, a nivel técnico, pues la tendencia es alcista. Bueno, el S&P 500 está en tendencia alcista, haciendo nuevos máximos semana tras semana. Y si tenemos que ver un nivel, a nivel teórico, ya que, bueno, iba a decir aquí el nivel de los 6.300 puntos en el S&P 500, ese nivel de inflexión que nos separa de un mercado alcista a un mercado bajista. Comentaba aquí que es un punto teórico desde el punto de vista de que para la gestión de los sistemas que hacemos en SAR Capital no nos afecta, ya que las decisiones se basan en parámetros cuantitativos. En el sistema global macro analizamos flujos de entradas sobre mercados y en el sistema Orca X3 pues es un sistema basado en precio. Bien, pero bueno, a nivel de referencia, los 6.300 puntos del S&P 500 nos definen esa, como se suele decir, línea en la arena, ¿no? Esto lo podemos ver ahora en el gráfico. Vemos el gráfico del S&P 500 y la media de 50, aproximadamente esos 6.300 puntos, es esa zona de inflexión en la que mientras el precio se mantenga por encima de sus niveles durante el mes de septiembre, el escenario sigue siendo positivo, sigue siendo alcista. La ruptura de ese nivel nos metería en un escenario bajista de corto plazo y bueno, donde veríamos correcciones de activos e incremento de volatilidad, ¿vale? Sería un poco el nivel de referencia a seguir en las próximas semanas. Bueno, volviendo al informe y para ir terminando, si tuviéramos que buscar algún factor negativo dentro de todo este compendio de indicadores que hemos visto, pues sería la estacionalidad. Bien, hay que recordar que septiembre y octubre son meses estacionalmente débiles. Aquí vemos la evolución histórica del mes de septiembre a lo largo de los años, desde 1928, y septiembre suele ser un mes de volatilidad y bajista. Bien, pero bueno, esto es un factor estacional que a veces se da, a veces no se da, y dentro de este marco estacionalmente bajista simplemente podría significar una corrección lateral o ligeramente bajista en los índices. Y repito, mientras el precio se mantenga por encima de niveles como la zona de los 6.300 puntos, el escenario de fondo sigue siendo positivo. Y bueno, también este gráfico, muy relacionado más que con la estacionalidad, con una correlación de mercado, que es básicamente la comparativa de dos mercados en diferentes épocas. En este caso, se compara el mercado actual con el índice, en concreto el Nasdaq, el tecnológico, de la época
de la década de los 90, desde 1995 en adelante. Vemos que la correlación es muy alta entre ese mercado, 1996, y el año actual, y de mantenerse dicha correlación, pues observamos aquí en el gráfico que todavía tendríamos posibilidad de mantener este impulso alcista sin ninguna corrección importante, la cual llegaría pues aproximadamente en noviembre. Bien, y noviembre y diciembre, repito, de mantenerse esa correlación, pues serían los meses en los que veríamos una corrección un poquito más profunda. Bien, bueno, simplemente un gráfico anecdótico a tener en cuenta. Y bueno, esto de las correlaciones, como siempre digo, hay que tomarlo con pinzas. A veces se cumplen, a veces no. Pero simplemente un factor de curiosidad. Y volviendo ya para terminar, viendo la configuración de portfolios, y nuevamente me repito, todo lo que estamos viendo a nivel de niveles, correlaciones y demás, simplemente son datos u opiniones mías. Recuerdo que ambos sistemas, tanto el Global Macro como el ORCX3, son sistemas cuantitativos donde la toma de decisiones se basa en datos, en parámetros, y no en suposiciones o predicciones o expectativas mías. Básicamente, en el Global Macro nos fijamos en flujos y, por ejemplo, para este mes de septiembre iniciamos el mes con una posición mixta. Prácticamente el 80% del portfolio está en renta variable y renta fija, en bonos, y un 20% en parte de materias primas. Un portfolio muy defensivo, a pesar de que los índices están en tendencia alcista. Hemos visto en la última semana una rotación de flujos a sectores más defensivos, como bonos y commodities, tanto materias primas como el oro también. Bueno, lo que comentaba también al principio, ¿no? El mes de agosto lo iniciamos también con un modo defensivo, luego el mercado hizo un rebote en V y bueno, esa semana el sistema perdió bastante, cerca del 2,5, lo ha ido recuperando, pero no hemos podido recuperar toda la pérdida y esa pérdida de la semana inicial, el portfolio se configuró muy bien para esa posible corrección y rápidamente se rotó hacia un modo más ofensivo. Y para el sistema ORCX3, bueno, pues agosto también ha sido un mes positivo y, bueno, seguimos reduciendo el drawdown poco a poco. Es un proceso que no va a llevar tiempo y, sobre todo, el sistema depende mucho de que la tendencia en el índice tecnológico pues continúe en modo alcista. Actualmente el sistema está en liquidez. De hecho, el viernes, en cuanto el precio retrocedía, pues nos sacaba de posición y actualmente pues estamos a la espera de que se inicie un nuevo impulso alcista para entrar nuevamente. Así que bueno, esto sería todo. Si eres inversor, te recuerdo, aquí tienen mis datos. Para lo que necesites, puedes contactarme en cualquier momento. Y en el caso de que no lo seas, si te interese profundizar o ampliar detalles, aquí tienes mi email o directamente a través de la web de sarinversiones.com puedes agendar una llamada conmigo para aclarar cualquier duda. Así que bueno, esto sería todo. Me despido, que tengas un buen mes. Gracias por tu atención y nos vemos en el mes próximo. Un saludo a todos.